Hola, ¿qué tal? Esta conferencia titula César Vallejo y la filosofía por los 100 años de Trilce. Quiero comenzar sosteniendo que para mí Vallejo es un poeta de los más grandes de la literatura universal, pero que no se ha explorado mucho la dimensión de la formación intelectual que creo que se refleja mucho en su obra, no solo poética, también ensayística y narrativa. Esta conferencia la he dividido en tres partes. Por un lado voy a hablar del contexto histórico y cultural en el que se enmarca la vida y obra de Vallejo. En una segunda parte voy a hablar de la filosofía cristiana de Vallejo. Y en una tercera voy a hablar de la filosofía política de Vallejo. Vallejo desde muy joven se forma dentro de un núcleo cultural provinciano, el Grupo Norte, como, conocido también como la Bohemia de Trujillo, entre 1914 y 1915. Pero Vallejo también realiza estudios universitarios en la Facultad de Letras de la Universidad de Trujillo entre el año 1910 y 1915. El documento que prueba esto es su tesis de bachiller titulado El romanticismo en la poesía castellana y que nos da luces también sobre la formación intelectual integral que tuvo. Eh, ya decía en un inicio que me interesa mucho conocer la formación intelectual de Vallejo porque siento que no era un poeta que hacía poesía por inspiración divina, por talento que lo tenía de su obra, sino que la densidad de su poesía responde a las lecturas de los clásicos, de la filosofía, de la historia, de la literatura de su tiempo. Eh, Vallejo migra a Lima y Lima, como conocemos, estaba encorsetada dentro de los lineamientos eh, estéticos, poéticos, históricos, culturales de la generación del 900. Esta generación del 900 era la generación de estos señorones, miembros de la élite con mucho eh, poder dentro de la capital y eran quienes monopolizaban el conocimiento en todas sus disciplinas, ¿no? Ellos tenían, por ejemplo, a su historiador José Larribagüero, tenían a su filósofo Víctor Andrés Belaúnde, tenían a su crítico literario Ventura García Calderón, tenían a su poeta José Gálvez. Y de pronto, en ese contexto en el que ellos se tentaban, la literatura local, nacional, desde Lima, surge un grupo de intelectuales jóvenes, provincianos, migrantes a Lima, liderados por Abraham Valdelomar, y entre ellos se encontraba César Vallejo, José Carlos Mariátegui, Percy Gibson, entre otros. Ellos fundan el grupo Colónida, eh, a los que se les llama después los colónidos. En realidad fundan una revista con ese nombre, Revista Colónida, eh, pero después se los va a conocer como los colónidos por haber estado ligados a la revista o haber estado ligados a la figura de Abraham Valdelomar. Ellos son tanto críticos del sistema cultural detentado por los novecentistas y también como rompen los cánones de, del buen comportamiento, del, del buen escribir y de pronto empiezan a experimentar con la literatura. Eh, por ejemplo, Abraham Valdelomar eh, es uno de los que introduce temas de la realidad cotidiana, de la realidad familiar. Escribe además con un lenguaje coloquial, en Tristite, en El Caballero Carmelo. De hecho, se lo considera el fundador del cuento peruano.
Y César Vallejo igual, también expresa un modernismo. De hecho, había una ligación bien fuerte entre este grupo de los colonios con el modernismo, porque el modernismo era una corriente literaria, cultural, hispanoamericana, surgida por, por la letra por la pluma de Rubén Darío, desde Nicaragua, y, pero es un modernismo que se recepciona aquí en el Perú de distinta manera, ¿no? Claro, hay un símil eh, bastante estrecho entre la poesía de José Santos Chocano con la de Rubén Darío, pero hay otros literatos, en este caso Abraham Valdelomar, César Vallejo, que recepcionan el modernismo y lo expresan a su manera. Eh, una obra modernista de César Vallejo es Los Heraldos Negros, por ejemplo. Me gusta encuadrar mucho o introducir la figura de Mariano Iberico. Yo soy un investigador de la filosofía de Mariano Iberico, porque él es, bueno, un paisano mío de Cajamarca, migrante a Lima, estudió filosofía también como yo. Esa es una de las razones de mi conexión con él. Él migra a Lima también en 1909 y es contemporáneo en edad con Vallejo, con Mariátegui, con Valdelomar, pero no encaja con los colonidos. Él encaja más con los novecentistas, porque los novecentistas eran los que administraban, gestionaban la Universidad de San Marcos. Y cuando Iberico viene y estudia 3 carreras universitarias dentro de San Marcos, se topa con ellos, con la generación del 900. Y los encuentra en un momento en el que se estaba produciendo un tránsito dentro de la filosofía peruana. Se pasaba desde un positivismo a un espiritualismo. El positivismo no concebía la libertad ni la metafísica, el espiritualismo sí concebía la libertad y la metafísica. Y de pronto Mariano Iberico escribe un libro titulado La filosofía de Enrique Bergson, el máximo exponente del espiritualismo en el mundo, el año 1916, y es aclamado por la generación del 900, porque Iberico es el que culmina el tránsito, ¿no? Desde el positivismo al espiritualismo. Por eso digo yo que Mariano Iberico es un adoptado de la generación del 900. Y por esa razón los colonios tampoco tenían mucha afinidad con él. De hecho, yo revisé un par de artículos de César Vallejo, eh, uno del año 23, otro del año 25, en donde habla de los ensayistas, de los filósofos del Perú y no menciona a Mariano Iberico. Siento que esa no afinidad se refleja bastante en estos artículos que escribió Vallejo. Iberico definitivamente no encajó dentro de la generación de los colonios. Claro, otra razón para acabar con esto es que los colonidos, liderados por Valdelomar, integrados por Vallejo y Mariátegui como las figuras más conocidas, eran antiacadémicos, ¿no? Porque creo que ellos sentían que la academia, la universidad, a pesar de que pisaron la universidad, restringía mucho, ponía reglas, y si hay un valor que los caracteriza a ellos, es la libertad. Además de lo mencionado, también podríamos decir que el Perú estaba sufriendo una serie de cambios eh, después de la guerra con Chile. Creo que las guerras en general siempre traen estos cambios de conciencia. Y este contexto posguerra con Chile avivó los debates entre progresistas y conservadores acerca de lo que era el Perú, de lo que tenía que ser el Perú, porque durante la guerra con Chile pelearon muchos pueblos nativos en los bandos que formaron, perdón, Andrés Avelino Cáceres
y Miguel Iglesias. Y desde aquel entonces empezó a pensar que el Perú era eh, todavía una nación desintegrada, ¿no? Por eso es que eh, tanto progresistas como conservadores estaban como de acuerdo a empujar una unidad nacional, ¿no? Pero, claro, que incluyera a los indígenas que estaban excluidos eh, bajo la dirección o de un líder así medio dictador para los conservadores o un líder más democrático para los progresistas. Eh, quienes son también los grandes eh, eh, intelectuales, activistas que ponen en la agenda el problema indígena. Y de hecho, así se llamó el asunto, ¿no? El problema indígena a inicios del siglo XX. Son los indigenistas, por esa razón se los llama así. Y los indigenistas no solo son un grupo cultural que está queriendo reivindicar en el arte y en la cultura a los indígenas, no. También están queriendo que el indígena ingrese a la nación, ¿no? Se los incluya en la nación. Es decir, había también un ánimo, una propuesta política. Entre estos indigenistas podemos mencionar a Pedro Zulen, a Dora Mayer, a Joaquín Capello, miembros de la Asociación Proindígena, que se encargaron a través de una red de colaboradores a nivel nacional de recoger las denuncias de abusos indígenas y de ser intermediarios también. Joaquín Capello era parlamentario en, en el Parlamento. Eh, entonces era una época de, repito, de cambio de conciencia. Y este cambio de conciencia tenía que ver con integrar al indígena a la nación, ¿no? Esto no se logra, es de forma inmediata, eso es un proceso, porque recordemos que uno de los grandes pedidos de Mariátegui, de Víctor Raúl, de Pedro Zulen era el derecho a la tierra, que a los indígenas no se les da hasta 1969, cuando se produce la reforma agraria, ¿no? Entonces, la dación de derechos hacia los indígenas es un proceso que se da a lo largo del siglo XX. Por otro lado, respecto al contexto histórico-cultural internacional, desde fines del siglo XIX ya se estaba sintiendo una crisis en Europa. Había una competencia desmedida entre las potencias industriales por colonizar el África, ¿no? El África eh, es un lugar, es un continente bastante conocido desde tiempos muy pero muy antiguos, pero nunca grupos militares europeos ingresaron a colonizar directamente el territorio. Bueno, el norte sí, pero no el sur, del desierto del Sahara hacia el sur no. Entonces, a fines del siglo XIX se descubrió que África era muy rica en materia prima, en mano de obra, y que servía también como un mercado. Es decir, servía también para los fines de toda la capacidad industrial, toda la movilización industrial que Europa estaba gestando. Eh, entonces, producto de esta disputa por colonias en África, y claro, también en buena parte de Oceanía y de Asia, y de América sin duda, pero América era para los americanos, producto de estas disputas es que se produce la Primera Guerra Mundial. Y por eso les decía que es una crisis que se venía gestando, es decir, se hablaba a fines del siglo XIX ya de la paz armada, y la paz armada tiene que ver con que toda la movilización industrial ya no se la destinaba para producir mercadería,
sino que se la destinaba para producir armas, ¿no? Entonces existía ya una preparación para un conflicto y por lo tanto el síntoma de una crisis. Esta crisis tuvo su desenlace en la Primera Guerra Mundial, que se desató entre el año 14 y 18, y lo que generó una gran eh, desilusión en muchos, porque no solamente entraba en crisis la economía occidental, es decir, el capitalismo, sino que entraba en crisis también la cultura occidental en su totalidad como un bloque. Y la cultura occidental es muy rica, por eso los intelectuales también se vieron afectados por esta crisis. El año 1922, un intelectual llamado Oswald Spengler publica un libro titulado El ocaso de Occidente, y allí él plantea el fin de la cultura occidental. Eh, Frente a esta propuesta, muchos intelectuales empezaron a cuestionarla, intelectuales latinoamericanos, muchos de ellos también, y habían cuatro pilares de la cultura occidental para no pasar a otro tema. Eh, el capitalismo, que es el pilar económico, la filosofía racionalista, pilar filosófico, el pilar moral era el ideal del héroe en torno a los valores de justicia, honor y lealtad, que venían desde la época medieval, y el cristianismo, que era el pilar religioso. Entonces, frente a estos cuatro pilares, solo voy a poner un ejemplo: Mariátegui, Iberico y Vallejo tienen la propuesta de reconfigurar estos pilares, darles un nuevo sentido a estos pilares, pero no decir o no por eso sentenciar que la cultura occidental como bloque ha acabado. Por ejemplo, ellos eran conscientes de que el capitalismo estaba grave y había que reemplazarlo por un nuevo sistema económico. Y ninguno de ellos se molestó en decir que el socialismo era la mejor propuesta de reemplazo del capitalismo. El socialismo era un socialismo en ciernes, en emergencia, se estaba gestando dentro de la Revolución Rusa que se produjo en 1917. Para 1922 ya tenía 5 años y el socialismo se convirtió en una esperanza de salvación frente a la crisis del modelo económico político occidental. Ese es el comunismo que Vallejo tanto admiró, que Iberico tanto admiró, que Mariátegui tanto admiró. No es el comunismo de la Unión Soviética bajo la experiencia del autoritarismo estalinista, o el comunismo de la revolución cultural china liderada por Mao Zedong. No, era un comunismo, vuelvo a repetir, en ciernes, en emergencia, gestándose como una esperanza de otro modelo de Estado y de sociedad. Eh, Además, Iberico, eh, para introducirlo un poco también, planteaba el reemplazo de uno de estos pilares. Ya había mencionado que un pilar de la cultura occidental era la filosofía racionalista griega, que Iberico la denominó la filosofía del absoluto inmóvil. Iberico proponía que se reemplace este absoluto inmóvil por otro absoluto, el móvil, que era la filosofía bersoniana, la filosofía del movimiento, del cambio, del dinamismo, de la vida. Y tuvo alguna recepción en el Perú de forma positiva, porque Mariátegui invita a Iberico a que publique este libro, El Nuevo Absoluto, una reunión de varios ensayos a través de la editorial Minerva, de propiedad de Mariátegui.
Y siento que Mariátegui leyó este libro, o sea, de todas maneras, si lo imprimió por su editorial, lo tuvo que haber leído. Y Mariátegui en esos años, a fines de la década del 20, estaba gestando también una revista, la revista Mauta, y estaba convocando y articulando a una serie de autores, entre progresistas y conservadores, para debatir acerca de la crisis de Occidente o de la cultura occidental y también plantear propuestas de salida a esa crisis, ¿no? Esa fue la generación maravillosa de muchos intelectuales, algunos contemporáneos, otros no, no tanto de las mismas tendencias ideológicas, más bien de tendencias ideológicas dispares, pero reunidos allí para dialogar, para discutir. Y por esa razón también Mariátegui invita a Iberico a publicar dentro de Amauta, publica un artículo titulado Los dos misticismos. Y aquí habla precisamente del nuevo absoluto como reemplazo del absoluto inmóvil que se estaba viniendo abajo con la crisis de la cultura occidental. Eh, Vamos a pasar ahora a la filosofía cristiana de Vallejo. Esta es una hipótesis mía, no la he leído en otra parte. Sí he leído artículos en donde se habla de la influencia de ciertos autores cristianos, de ciertos autores filósofos eh, dentro de la poesía vallejiana, pero no lo dicen de esta manera, así que lo planteo, vuelvo a repetir como una hipótesis. En estos años de fines del siglo XIX e inicios del XX, ya existía una gran cantidad de intelectuales que planteaban una crítica a la modernidad europea, que tenía su cenit, que tenía su punto más alto con el positivismo, que se puso de moda en todo el mundo, y era el sostén ideológico del sistema industrial. Y planteaban también una salida, una propuesta, nuevas ideas frente a esta crisis que ellos estaban diagnosticando. Entonces, autores hay variadísimos. Estaba Marx, estaba Nietzsche, Schopenhauer, Freud, Dostoyevsky, Unamuno, Ortega y Gasset, etcétera, etcétera. Y son estos autores que, desde mi hipótesis, lee César Vallejo. Son autores críticos de la modernidad. De hecho, Baudelaire también es otro autor bastante leído dentro del Grupo Norte o de la Bohemia de Trujillo, según Víctor Raúl en una entrevista lo menciona. Y Baudelaire es un crítico de la modernidad también. Entonces creo que eh, a propósito de un cristianismo que se estaba viniendo abajo con la cultura de la crisis, con la crisis, perdón, de la cultura occidental, que era un cristianismo de corte agustino, creo yo. Es decir, un cristianismo eh, que planteaba mucho los principios de unidad, de perfección, de absoluto inmóvil, de racionalismo. Era un cristianismo bastante ligado a la figura de Dios, a la figura de una realidad que está más allá de esta, en el que existe la perfección lógica pura, eh, y que, me atrevo a decirlo, no está preocupada por los problemas de este mundo. Este mundo más bien está desvalorizado, considerado negativamente, y aquí es donde surge la propuesta de un nuevo cristianismo. Este nuevo cristianismo más de línea tomista, de línea franciscana, de línea unamuniana, dostoyevskiana, es la que vuelve su mirada, su reflexión sobre este mundo, sobre el planeta Tierra y todo lo que reside aquí. Eh, y volver la mirada sobre este mundo
significa volver la mirada sobre el hombre de carne y hueso, sobre el hombre que sufre, sobre el hombre que lucha, sobre el hombre agónico y el hombre que muere. De hecho, Jesucristo podría ser un símbolo de este nuevo cristianismo que está ocupándose de los problemas de este mundo, ¿no? Ese es el cristianismo que se encarna en César Vallejo, creo yo. Por eso es que él, cuando menciona mucho a Dios, siento que con Dios está mencionando mucho la filosofía racionalista griega que está en crisis, la del absoluto inmóvil, desde la eh, perspectiva de Mariano Eurico. Y eh, Jesucristo encarna más bien un nuevo cristianismo que se preocupa por los problemas de este mundo, por la existencia, por el hombre de carne y hueso, como decía Unamuno, por este hombre que lucha, que sufre y que muere. Finalmente Jesucristo también muere, algo que Dios nunca conoce ni va a conocer. Bueno, lo dejo como hipótesis, como semilla. Si alguien quiere ahondar más en esto, pues puede hacerlo. Yo, de hecho, ya lo planteé como parte de mi agenda académica para el futuro. Ahora, entrando a la filosofía política de Vallejo, eh, bueno, ya mencioné algo sobre esto hace un rato. Había dicho que Vallejo se esperanza mucho por el comunismo como un nuevo horizonte histórico-político de salvación, como la propuesta de un nuevo Estado y una nueva sociedad de cara al futuro y de cara también a la crisis de todo el bloque cultural, económico, social, político occidental. Pero voy a comenzar con una experiencia de Vallejo que la vive mucho antes de partir a Europa, que es aquí en Trujillo, en Santiago de Chuco, cuando viaja y es detenido, enviado a la cárcel por más de 100 días. Y según la novela Vallejo en los infiernos de González Viaña, esta, esta detención eh, y la cárcel que sufrió Vallejo se deben a que un grupo eh, dominante de una élite de la libertad no gustaba mucho de los intelectuales críticos y una forma de repelerlos era haciendo esto, enviándolo a prisión, así que fue una persecución más política que judicial por haber cometido algún delito. No cometió un delito. Hace poco escuché que el Poder Judicial expresó un desagravio hacia César Vallejo, que creo que fue justo y necesario. Y creo que la cárcel representó, eh, claro, la persecución del sistema judicial y la cárcel representó este primer enfrentamiento de Vallejo con el sistema. Porque el capitalismo no solo es eh, económico, el capitalismo es en realidad el sistema político también, el sistema judicial. Y, y siento que este enfrentamiento eh, influye mucho en la posterior decisión de Vallejo de ser un crítico más tenaz del sistema y de ver al comunismo como una esperanza de nuevo Estado, de nueva sociedad, de cara al futuro. Eh, Vallejo, como sus contemporáneos, querían ir a la meca cultural del mundo, a París. Querían conocer además países vecinos, querían conocer Europa, conocer la experiencia de la crisis europea de primera mano. Muchos de ellos buscaron el apoyo del gobierno. O sea, Valdelomar, por ejemplo, estuvo muy metido en la campaña política de Billinghurst y lo hicieron diplomático. El año 1913 estuvo un año en Italia.
Eh, Después Mariátegui el año 23 también, eh, bueno, dicen que tuvo lazos con la familiares con la esposa de Leguía, pero Leguía también no lo quería mucho porque era un intelectual crítico, así que lo envían a Europa, a Italia también, con subvención del gobierno, ¿no? Otros intelectuales, Julio Cetello también, Pedro Zulen también, de hecho, ambos, Tello y Zulen coinciden porque los envían a Estados Unidos, pero con apoyo o subvención del gobierno. Pero en el caso de Vallejo no fue así. Él viaja el año 23 perseguido políticamente por el sistema judicial y se va con su propio peculio. Por eso se dice que él sufrió durante las primeras semanas o meses desde su estancia en París. Pasó penurias económicas, durmió muchas veces en bancas dentro de plazuelas. Y una forma de mantenerse económicamente fue empezar a escribir, a ser corresponsal, a publicar muchos artículos, muchos ensayos para revistas, para periódicos, y de esa manera le salía algo de dinero. De hecho, eh, las penurias económicas fueron una constante, parece, ¿no? Desde aquel momento en adelante. El dinero no le fue favorable a Bayo, para decirlo así. Eh, Durante los años 28, 29, o sea, 1928, 1929 y 1931, Vallejo viaja a Rusia para conocer de primera mano la experiencia de la revolución comunista, de la experiencia comunista, de la gestación comunista, y producto de ello escribe un libro titulado Rusia en 1931, Reflexiones al pie del Kremlin. Y yo que leí este libro vi que es la escritura de un hombre bastante ilusionado por un nuevo orden, por un nuevo sistema gestándose, que alaba mucho muchas disposiciones que se están dando dentro de Rusia, por ejemplo, acerca de los horarios y del tráfico, lo ve de forma positiva porque ve que hay orden, eh, y las limitaciones las justifica, ¿no? Dice, no, pero el sistema es nuevo, se está gestando, así que esas cosas se fortalecerán a futuro, ¿no? También escribe otro libro, Rusia ante el segundo plan quinquenal. Por estos libros él es defenestrado de París, va hacia Madrid. Claro, después con el tiempo regresa otra vez a Francia, pero estando en Madrid en la década del 30 conoce el ascenso del fascismo de Francisco Franco en España, que es un gobierno totalitario, ¿no? En la misma línea de Hitler en Alemania, que ya estaba en ascenso también, del fascismo de Mussolini en Italia, que ya estaba en ascenso también. Y junto al fascismo de Francisco Franco forman una triada, ¿no? Y era una triada anticomunista. Entonces siento que Vallejo cuando llega a Madrid y cuando conoce de cerca el ascenso de estos totalitarismos, se siente como acorralado entre la espada y la pared, ¿no? Porque por un lado se está suscitando la crisis de Occidente y se está buscando la propuesta de una nueva sociedad que lo haya en el comunismo, Vallejo, y de pronto aparece una tercera propuesta, un tercer bloque, que es antidemocrático, porque está en contra de las democracias occidentales, que ganaron la Primera Guerra Mundial, y está en contra del comunismo. Y bueno, ni siquiera es polarización, ¿no? Porque son tres grandes bloques, impactan en los intelectuales de la época, porque los intelectuales tendían
tenían una tendencia más eh, de mirar positivamente, de militar dentro del comunismo, ¿no? Entonces Vallejo es testigo de las masacres, de las represiones del gobierno de Francisco Franco, y de allí escribe posteriormente eh, eh, esta compilación de poemas dentro de este poemario Poemas Humanos, y en donde habla mucho del dolor que él siente al ver sufrir a los españoles frente al totalitarismo de Francisco Franco. Bueno, voy a decir algunas cuantas palabras sobre Trilce, lo he querido guardar para el final. Trilce es un poemario que se publica en 1922, un año antes de que Vallejo parta al, 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 a Europa desde el Perú. Es un libro en donde él plantea una nueva estética, una propuesta cultural y política también, porque así era el vanguardismo. Eh, es esto, el vanguardismo, que no tenía parangón en la literatura peruana y americana. Por eso se lo considera como un renovador de la literatura universal, porque era un vanguardismo muy a la peruana, muy a la latinoamericana. Y todos los poetas que vendrán después de Vallejo van a verse influidos por esta nueva propuesta estética cultural, el vanguardismo, eh, contenido dentro de Trilce. Y el vanguardismo es una estética, es una propuesta política, social, eh, digamos, tiene todas las dimensiones de ser una propuesta crítica frente al sistema dominante dentro de la cultura occidental, es decir, es una propuesta crítica contra el positivismo que había eliminado la libertad, la metafísica, los valores religiosos, espirituales, metafísicos. El vanguardismo es una crítica también a las corrientes artísticas clásicas, neoclásicas, enmarcadas dentro de los designios de la razón, de espaldas a, a otras formas de conocimiento como la irrazón, los sentimientos, la fe, etcétera, etcétera. Es una propuesta que también recoge otros motivos, es decir, eh, habla, por ejemplo, sobre el inconsciente, y nunca antes se había hablado sobre el inconsciente. Por eso es una literatura un poco, un arte un poco o bastante abstracto. Eh, eh, se acoge también motivos de la cultura francesa, porque recordemos que, perdón, de la cultura africana, porque recordemos que África había estado siendo colonizada a fines del siglo XIX por Europa, pero ahora se le encuentran valores o motivos artísticos, ¿no? El cubismo, por ejemplo, exaltó mucho estos motivos africanos. Eh, el vanguardismo es una corriente de ideas crítica del orden establecido, del orden en crisis, y es la propuesta de una nueva estética, de una nueva cultura, de una nueva sociedad, de una nueva política a principios del siglo XX, desde Europa y en el Perú también con un vanguardismo muy a la peruana, vuelvo a repetir, eh, que se funda, o sea, el vanguardismo se funda con Trilce el año 22, y en adelante todas las generaciones de artistas van a verse influenciados por esta nueva propuesta. Esa es la importancia, la gran dimensión de Trilce dentro del escenario nacional e internacional. Muchas gracias.